no es seguro que pueda ir para Hanukkah, porque no sabemos, está en Europa, yo no sé en Brasil, en Europa están intentando tener todo como muy cerrado ahora para poder abrir un poco por Navidad. Entonces yo creo que Hanukkah nos va a pillar un poco confinados para que Navidad pueda estar abierta. Muy bien, Shabbat Shalom a todos, sean muy bienvenidos. Aquí estamos, la Cibra. Hoy un Shabbat internacional con el rabino Jaime Casas, directamente desde Córdoba, España y Olé. ¿Tá? Y querido Tarik, que está aqui em Porto Alegre, grande amigo de Jaime. Eu estou criando as páginas aqui, então me dá um minuto para reproduzir e vamos convidando todo mundo para ir entrando também ir compartilhando as páginas de Facebook. Nos vamos a falar en portugués y en español hoy, español de España, mas vocês irão compreender. Se o Jaime Casas se empolga, então vamos puxar o freio de mão para ele Yo e hablaré, hablaré irán comprender. despacio. Vamos poner el freno de mano si hablas muy rápido, entonces ahí vas a hablar un poco más No, despacio. no, no hablaré como un andaluz. Ok, a ver, habla un poquito como un andaluz, a ver Pero como un cómo habla. andaluz la gente se va a perder. Pero a ver, muéstranos un poquito cómo habla un andaluz para darnos cuenta la diferencia del español clásico. Bueno, quizás el andaluz es parecido también al castellano de América del Sur, porque ceseamos, no ceceamos, cortamos cortamos, no digo cortamos, cortamos, serían los castellanos, cortamos, los Sí. andaluces, o sea, cortamos el final de las palabras y ceseamos. Y ahora bajo el nivel de la velocidad, cuando estamos entre amigos en una fiesta, hablamos muy rápido y utilizamos muchas expresiones populares y es muy difícil. Incluso hay gente de España que no nos entiende. Muito bem, senhores, estamos recebendo o rabino Jaime Casas. Eu gostaria, sim, de apresentar o rabino Casas. O rabino Casas, gente, é um rabino que faz parte da história do judaísmo. É o primeiro rabino espanhol de Córdoba formado depois da expulsão dos judeus da Península Ibérica. Estamos frente a historia mesmo. Tá? Este jovem rabino formado en Londres, este jovem rabino que também é guia de turismo, este jovem rabino que divide o seu tempo cuidando comunidades de Espanha e também da França. Nos contas un poquinho da tua vida, querido Jaime Casas, ci apresentas este fato histórico, este hecho histórico de ser el primer rabino español recibido, que recibió sus mijá después de la expulsión de los judíos de la península ibérica, y ser el rabino que viene de la ciudad de Rambam. ¿Cómo pesa eso en ti? Bueno, lo primero que quiero aclarar para que otros amigos míos no se enojen es que soy el primer rabino cordobés y andaluz, pero hay otros rabinos españoles antes que yo. Pero sí es cierto que en algún artículo de prensa en Times of Israel salió esto. O sea, soy el quizás el primero progresista, el primer andaluz, el primer cordobés, pero ahí tengo dos o tres colegas más que fueron ordenados antes que yo, de índole más tradicional, sefardí, ortodoxa. Pero sí es cierto que es algo histórico. Córdoba, una ciudad tan simbólica como Córdoba, pues con personajes como el Rambam, pues bueno, yo me siento siempre, como dirían los ingleses, overwhelmed. No sé, en portugués, en español sería un poco como sobrepasado, ¿no? Porque siento que tengo que intentar hacer justicia a esa tradición
y que yo me siento muy pequeño en comparación con esos grandes jajamim de Sefarad, ¿no? Entonces, a veces es un poco demasiado, demasiada responsabilidad. Yo soy una persona muy normal. Soy una persona muy normal, soy un rabino muy normal, no soy un gran jajam, soy una persona, lo bueno que tengo es que soy una persona muy apasionada como andaluz y que tengo una gran pasión por construir comunidad y una gran pasión por la espiritualidad y por la gente y por las personas. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar. Nos No cuentas soy un poco de la comunidad judía, conta un poquinho da comunidade judaica em Córdoba, na cidade onde tu estás, e a cidade e também as comunidades que tu atendes, que tu serves na França. Bueno, en Córdoba hoy día, actualmente, eh, formalmente no existe comunidad. Hay muy pocos judíos en Córdoba. Yo fundé una comunidad en Córdoba en el 2010, pero esa comunidad la trasladé a Sevilla, Sevilla es la capital de Andalucía, está a una hora de camino de Córdoba y entonces está en Sevilla porque en Sevilla hay más judíos. Aún así es una comunidad pequeña. En España, fuera de Madrid y Barcelona, las comunidades son como jaburot, son como grupos de familias y de amigos. En Toulouse, donde trabajo como rabino, la comunidad es mucho más importante porque la comunidad en Francia es la más importante de Europa. Entonces, en Toulouse hay varias comunidades tradicionales sefardíes, hay dos comunidades liberales, hay una comunidad masortí y la mía es muy pequeña también. La mía seremos unas 60 familias en mi comunidad de Toulouse. Entonces, divido mi tiempo entre trabajo comunitario y activismo cultural. Eso Muy es bien. lo que hago. ¿Cuántos judeos moran en España? La cifra, el número oficial es en torno a unos 30.000, pero es muy complicado saber. 30.000 para países como Brasil, para países como puede parecer muy poco, pero para números europeos no es tan poco. 30, estamos hablando, hay más judíos en España que en Polonia, o que en Italia, o que en... Entonces, en números europeos es una comunidad media, digamos. Pero si lo comparamos con las comunidades de Estados Unidos o de otros sitios, lógicamente es muy pequeña. E Raim, Tarek, Tarek, conta um teve pouquinho uma. como tu conheceu o Jaime. Ah, Pergunta sim, o que tu quiser. sim, é importante, né? Vou falar em português, Sí. então. Raim e eu nos conhecemos no Rio de Janeiro, num encontro, né, no Congresso Judaico Internacional que teve, Connections, no Connections, isso. no encontro da Então, World Union for Progressive Judaism. isso. Então, ficamos amigos, incomodei bastante o Raim, fiz muitas perguntas, conversamos sobre muitos assuntos e acabamos ficando amigos, né? Muito amigos. Algumas coincidências sefaradis nos uniram histórias e estamos aí, né? Aqui, olha, começam a chegar as mensagens via chat. Abigail Stangler diz: Shabbat Shalom, prazer em vê-lo, Rabino Jaime Casas, participando em mi país. Gracias a todos os rabinos e a toda a gente, bendiciones. Noemia Maroniene, Shabbat Shalom. A Renata Lechman, Shabbat Shalom a todos. A Katia de Cesar, sigo Rav Casas en Facebook y aprendo mucho con su forma ligera de llevar la vida. Mira qué bien. Tienes tus amigos, tus seguidores, tu fan club. A ver, cuéntanos, agora confesión do rabino, por que tiramos da tua rotina hoje, da rotina? Por que tiramos a rotina? Como é um Shabbat do rabino Casas? Pues es un Shabbat muy español. Esté donde esté, es un Shabbat muy... Yo me despierto siempre muy temprano. Soy como las gallinas y los pollos. Sale el sol y yo me despierto y me despierto lleno de energía. Entonces suelo
revisar un poco lo que voy, la tefilá, el drashá, que normalmente lo he preparado con anterioridad, pero siempre con el café de la mañana, pues leo, estudio y después me conecto, hoy día con el COVID, me conecto online con mi comunidad de Toulouse o con mi comunidad de Sevilla. Y después de hacer la tefilá, tomo un aperitivo, hago un kiddush, hago un aperitivo, como y hago la siesta. O sea, te sacamos de la siesta. Bueno, ahora normalmente hasta ahora estaría comiendo, pero hoy he decidido llevar un horario británico, así que comí a las 12:30 y descansé un poco para así estar despierto y despegado para estar con vosotros. Bom, quero dizer o seguinte, a ver, me corriges. Agora na Espanha são as 2 horas com 15 minutos, Sí, é isso? sí. Sí, 14:15, y muy obrigado. Te sacamos de la siesta, pero la vas a pasar bárbaro acá con nosotros, no te preocupes. Es Y un placer. yo creo que también le gusta correr, ¿sí? Siempre, siempre. Sí, Haciendo alguna cosa, ¿sí? nunca fui, mi padre es una persona muy deportista, él estuvo en el equipo nacional militar de atletismo y yo siempre tuve un poco de terror al deporte. Siempre me sentía, el deporte para mí era algo que no ¿cómo se dice? Me creaba angustia el deporte porque yo viví en mi familia el deporte no como un placer, no como un hobby, sino como una competición. Y nunca fui deportista, pero cuando fui a la escuela rabínica a Londres y vi que todo mi día era estar sentado en clases o sentado estudiando, dije, esto no puede ser, tienes también que trabajar tu cuerpo. Entonces, desde entonces tomé la rutina de salir a correr todos los días y digo que es algo que me afecta beneficiosamente, intelectualmente y espiritualmente, el deporte. O sea Muy bien, que fue un gran eres, descubrimiento. y eres también un cocinero, por lo que vemos, ¿no? ¿Te gusta cocinar? Me gusta, no soy un gran cocinero, aunque la gente piensa que lo soy, no soy un gran cocinero. Yo hago muchas cosas, pero ninguna las hago súper bien. O sea, las hago medianamente bien. Soy una persona muy normal. Me gusta mucho cocinar, pero no me gusta cocinar cuando estoy solo. Entonces, para mí, en la época pre-COVID, yo cocinaba para Shabbat, para invitar a gente a casa a Shabbat. Si no tengo invitados, no cocino. Cuando estoy yo solo, tomo una ensalada y basta, o algo a la plancha y basta. No cocino Oh, nada. Pero me Tarik, gusta que venga la gente a casa. está convidando, aparecemos ahí con Tarik a cualquier momento. Bueno, no, por supuesto. No hay mayor placer. Para mí, de Shabbat es lo que más me gusta. Es el momento compartir en la mesa de Shabbat. ¿Qué cocinarías para Tarik y para mí? Bueno, para a mí, cuando tengo invitados y no hace mucho calor, en verano no lo hago. En verano haría un gazpacho con un pescado al horno, algo así, algo ligero. Y en invierno me gusta mucho la dafina, el cholent marroquí, que es un guiso con carne de ternera, pollo, huevos, garbanzos, trigo. Y eso es lo que haría para Shabbat. Bien. Necesita correr en la mañana, porque no es posible. Por eso la siesta después. Por eso necesito. Pero es un plato que solo hago en invierno. No, Muy bien. Gente, estamos conhecendo, além agora vamos entrar a estudar Torá, sim? Para isso estamos aqui, mas acho que é muito importante também, tendo esta oportunidade fantástica de estar com o Rabino Haim Casas, de conhecer ele. É muito bonito, Haim, ver que muitos dos teus amigos são os meus amigos, e aí a gente virou amigo. O nosso mundo é um mundo muito pequeno e hoje está interligado e começamos a ver quem está com quem e começamos a ver que amigos em comum fazem parte também do nosso círculo de amizades. Isso aí é muito bom, tu vê, eu não sabia que tu se dava com o Tarik e aí vamos indo. Vamos pular significa saltar. Vamos pular para dentro da Parashá de hoje, Parashá Toldot. Quem não tiver a Torá
puede pegar, siempre invito a la gente que abra la Torá también para acompañarnos, que non lleve a Torá, puede abrir allí www.bibliaonline.com.br, vai para Breshit, Génesis, a partir do capítulo 25. Hoje estaremos estudando Parashat Toldot. Y dizemos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei torateja. Bendito sejas tu, oh Deus, Rei do Universo, que nos prescribiste ocuparnos las palabras da tua Torá. Y vamos a dedicar estas palabras da Torá para Sergio Kopstein, que está no hospital e está se recuperando do Covid, do coronavírus. Então, para Sergio Kopstein, o nosso desejo de melhoras. Meu querido Jaime Casas, ¿sí? Parashat Toldot, contigo, ¿sí? Vamos a interagir, o público también va a interagir, va a enviar preguntas para el rabino vía chat. Por favor, contigo, o estudio. ¿Quieres que comience yo? Sí, por favor, contigo. Entonces, ¿cuál es la dinámica que soléis tener? ¿La vais leyendo? ¿La gente va No, comentando? Vamos a hablar un poquito así entonces. Cosas que llaman la atención directamente. Exactamente. Vamos haciendo pinceladas, lo que nos llamó la atención. Sí, la palabra toldot, que significa generaciones. Entonces es una parashá, también mistura todo, ¿sí? Portugués, español. É uma parashá que fala da descendência, dos filhos. Toldot Yitzhak ben Abraham. Nós estamos falando dos patriarcas, nós estamos falando das matriarcas, nós estamos falando de uma história familiar que terá impacto até os nossos dias. Nós estamos falando das dificuldades, das brigas, dos ciúmes, de las peleas, de la envidia, de una familia que tiene repercusión en su vida hasta nuestros días. Patriarcas y matriarcas. Es como hablar de alguien que hace parte de nuestra familia, de nuestras vidas. Siempre cuando rezamos, siempre cuando a gente reza, dice Eloheinu ve'Eloi Avoteinu, están siempre conosco. A influencia de esos patriarcas, esas familias, con todas las dificultades. Antes tú decías que soy un rabino muy simple, soy un rabino genuino, un rabino que se depara de las cosas del día a día. Acá nosotros vemos una historia familiar pero con connotaciones muy profundas para un pueblo. ¿Qué es lo que llama atención de esta historia familiar para ti? Yo puedo decir que yo leí los dos comentarios de los dos rabis. Los dos hablaban de una cosa muy interesante en esta parashá, que es destino. Muy importante. Los dos hablaron en sus textos de esto. Y creo que es un interesante tema para hablarnos. Muy bien. Sí, efectivamente. Ayer publiqué en español un pequeño comentario. Bueno, hay algo que Rabbi Gershon decía que me llama profundamente, que me gusta especialmente. Yo creo que el libro del Génesis probablemente para mí es mi libro favorito de la Torá, porque precisamente por eso, porque es un libro en el que uno aprende mucho del ser humano. Es decir, es un libro, hay una profundidad, por supuesto, una profundidad, pero incluso desde lo más superficial uno aprende cómo son las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones entre hermanos, las relaciones padre e hijo, relaciones humanas. Siempre digo que el libro del Génesis también nos ayuda a comprender que antes que ser Israel, hijos de Israel, somos humanos y que tenemos una humanidad compartida con el resto del género humano por encima de ser judío, cristiano, musulmán. Entonces, esta humanidad del Génesis me parece muy, muy valiosa. Después, yo tengo aquí muchas notas y no quiero dar un discurso de estos que hacía en su época Fidel Castro, esto de 9 horas, ¿no? A mí hay una cosa que veo, porque es una parashá que a mí antes me causaba cierto dolor.
porque es muy doloroso ver cómo unos padres, por ejemplo, tienen preferencias. Como un padre prefiere a un hijo, o la madre prefiere al otro. Esta aparente división familiar, un enfrentamiento entre dos hermanos, me parecía, era algo que me quitaba paz. Y es muy interesante, la Torá a veces está ahí para cuestionarnos las cosas, no es un texto, es un texto que en ocasiones nos aporta paz, pero en otras no. Y durante muchos años esta parashá para mí era una fuente de inquietud. Me sentía incómodo con esta historia. Y más recientemente estoy descubriendo que esta parashá es un es presenta es un perfecto ejemplo de dualismo. Y el ser humano en nuestra limitación, dice la Cábala, ¿no? Que bueno, Dios viene del mundo del Aleph, de la unidad total, pero que nosotros como género humano fuimos creados en el mundo del Bet, del Bereshit. La letra Bet es dos. Nosotros necesitamos esta dualidad, bueno, malo, salado, soso, frío, caliente. Y esta parashá es una dualidad total, dos hermanos que representan dos modelos, dos naciones, dos pueblos, continuamente es una dualidad. Y finalmente, y ahora entramos más, os dejo hablar, por eso creo que esta parashá es una metáfora. No, yo estoy seguro que Rebeca amaba por igual a sus dos hijos. Lo que esta parashá nos está hablando es que hay dos modelos de vivir, que hay dos maneras de hacer las cosas, que hay diferentes valores y que finalmente tenemos que hacer una elección de con qué valores queremos vivir. Y tú hablabas, Rabbi Gershon, hablabas de transmisión, de Toldot. Esta discusión de la primogenitura no va a ser tanto una discusión de quién tiene la herencia material, la parnasá, sino quién va a ser el que va a transmitir los valores que hemos recibido de nuestros padres. Entonces, por ahí hago una parada para dejaros hablar. Eu estava pensando, imaginemos se poderíamos voltar no tempo e fazer uma ecografia sonora, como tem hoje, 3D, para ver o que acontecia no ventre da Rivka e que acontecia com aquela briga entre Jacob e Esav, porque a briga, a pelea, já começou no vientre materno. Hablabas de una parashá dura, realmente el texto a veces nos convida a escolher dos lados. Nós también como leitores, ante una parashá que apresenta dualidade, o texto e a nossa tradição nos leva a escolher um lado e eu não sei realmente se acredito na inocência de Jacob na hora da primogenitura. Eu não sei se... Às vezes me resulta difícil acreditar na inocência de Rivka, em tramar junto com Jacob para que Yitzhak le abençoe, ¿sí? En esa trama. ¿Me entendés lo que estoy hablando en portugués? Sí, muy bien. Ok. No existe inocencia en la vida. Todo lo que hacemos tiene un porqué y un para qué. Y obviamente ficamos de un lado o ficamos do outro. Y realmente fica muy difícil a veces de poder enxergar que, en cierta forma, cada lado tem a sua razão. Tá? Eu não vejo assim como o diabo a Esav. Es muy difícil ver a Esav como el diablo de esta película, de esta historia. Así también como no veo a Jacob como el ángel. Hay que buscar el punto en el cual tenemos sentido. Los Parshanim, a mí también me hace mucho ruido esta historia. Los Parshanim dicen, bueno,
Esav se iba a desviar del camino, él iba a ir para idolatría, entonces por eso que a descendencia tinha que estar com Jacob, e por isso que a trama acaba justificando o que irá vir depois. ¿Sí? A trama desta história de que Yitzhak abençoe a Jacob é como para justificar o não desvio. E se existe algo terrível dentro de Israel, que é um het, assim, um pecado abominável, é a idolatria. Então, Esav representava essa idolatria, esse desvio, e nem tanto Esav, as mulheres com as quais ele iria se relacionar. Tarek. Muito interessante, pegando da maneira que tu finalizou, sobre as esposas, né, as núvias do Esav. Inclusive, outra coisa que pesa, mostra que o Esav talvez não fosse tão ruim assim, tão complexo, difícil, é que no fim da Paraxá, a gente vê que o Esav também vê o sofrimento da Rivka com as suas mulheres, e ele vai buscar outra mulher entre a tribo dos Ismaelim, entre os filhos lá da tribo de Ismael. Ou seja, ele percebe que há um sofrimento, que há alguma coisa, e ele até vai tentar corrigir isso, melhorar. Pesa um pouco na balança. Talvez o Esav também tivesse sentimentos, não fosse tão bruto, tão duro assim. Falábamos antes da importância da comida, ¿sí? Cómo es trascendente también esta comida, y cómo a fome, cómo el hambre te puede llevar a vender la primogenitura. Dicen algunos que no fue en ese momento que vendió la primogenitura, o que bueno, cuando tenés hambre, cuando estás desesperado, decís cualquier cosa. Ese plato de lentillas, de lentejas, fue tan así, tanto peso tuvo en esta historia, o es un símbolo. Efectivamente, hay un debate porque hay algo que vamos a ver también en esta parashá, vemos nuevamente cómo nuestro pueblo tiene que emigrar, ¿no? Tiene que salir como salen hoy tantos emigrantes, refugiados, hay un gran hambre. O sea, el episodio justo después de la venta de la primogenitura es que tienen que abandonar su lugar de residencia por una hambruna. O sea, hay una situación de hambre. Y ahí hay un debate un poco entre Nachmanides y Ibn Ezra sobre si Esaú vende o rechaza la primogenitura porque no tiene esperanza de heredar nada. Es el hijo de un padre empobrecido. Entonces él dice, ¿de qué me sirve? Pero claro, ser el primogénito tiene sentido cuando tu padre muere y heredas, pero si encima tu padre es alguien empobrecido, pues te da igual heredar que no cambia. Y ahí hay una especie de mirada de lo inmediato. Es decir, Esaú quiere satisfacer su necesidad física más inmediata, el placer, dame la comida aquí y ahora. Mientras que quizá Jacob ahí representa un modelo más de mirada hacia el futuro, de una esperanza en que todo irá mejor. Pero es muy interesante, efectivamente, el rol de la comida en todo esto como símbolo también del placer inmediato de las cosas. Falávamos antes da questão de preferência de um filho do outro, algo muito difícil para entender nos nossos dias, que um pai possa querer, gostar e amar mais de um filho que de outro. Isso é algo realmente muito duro de aceitar nos nossos dias, mas de fato acontece, que tem pais que gostam mais de um filho que outro. Mas ¿cuál es el papel de Rivka en toda esta historia? ¿Cómo tú enxergas, cómo ves el papel de Rivka, de la madre, ¿sí? de estos... Bueno, yo he intentado, como te decía,
como decía al principio, es una parasha que siempre me causó mucha inquietud y he intentado verla como una metáfora. Al comienzo de la parasha, y quizás este año al estudiar me he servido de comentaristas medievales más tradicionales que me han hecho ver también ciertas cosas, vemos que Rivka es consciente de algo. Efectivamente, para nuestros jajamín, esta situación de una madre con preferencia de un hijo sobre otro era problemática. Y lógicamente nuestros jajamín van a intentar justificarla. Es lógico, son su abogado defensores. Pero lo que sí es cierto es que Rivka, desde el embarazo, cuando ya está encinta, ella es consciente, y fijaos al comienzo, que además Dios le dice, ¿no? Tienes a dos naciones, a dos pueblos. Pero además a mí me llamó la atención que utiliza dos palabras, utiliza la expresión goim y amim. Claro, me hacía esta pregunta, ¿por qué nuevamente, como esta doble, ¿por qué hablar de goim y amim? ¿Por qué no puedo decir goim o amim simplemente? Y yo ahí analizaba... Vamos a traducirle al público que no domina el hebreo, ¿sí? Porque Goim, en hebreo, Goy, es pueblo también. Claro. Y Amim son también pueblos, pero es otra palabra. ¿Qué diferencia encuentras entre Goim y Amim? Entonces yo veía, me llamó la atención y dije, bueno, Goy quizás es el sentido un poco más material de pueblo. Es un pueblo, en el sentido más reducido del término. El pueblo español, el pueblo francés, el pueblo judío, el pueblo árabe, el pueblo... Pero Am, porque fijaos que nosotros cuando hablamos de Am Israel, hablamos más de Am Israel que incluso de Da'at Israel, que por así decir, la religión. Hablamos de pueblo de Israel, la idea de pueblo de Israel, incluso por encima de la idea de Da'at Israel, sería como la religión de Israel. Detrás de la idea de Am hay cultura, hay valores, hay espiritualidad. Cuando hablamos de Am Israel, hablamos de toda la riqueza del legado judío. Entonces aquí vemos que hay dos pueblos, dos Amim, dos Goim, dos pueblos en el sentido más restringido, pero hay dos Amim, que quiere decir que aquí en su vientre hay dos culturas con dos valores totalmente diferentes. Y que por eso el reto de esta parashá no está en querer a un hijo más que otro, sino elegir qué cultura, qué valores quieres que sean transmitidos. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Tradicionalmente hemos representado a Esaú como muy negativo, quizás por esta imagen, porque es muy interesante, este dualismo. Uno tiene mucho pelo, otro es imberbe, en fin, la parashá continuamente... Uno es pastor, el otro es cazador. Uno está en casa más bien, le gusta estar en casa, es hogareño, otro Otra es cosa fuera. es que, Es elegir qué modelo, ¿no? Ahí. como Haim dice que la dualidad está en el Bet, la letra Bet, ¿sí? Que es la segunda letra. También Bet tiene el significado de hogar, casa, ¿sí? Y todo eso esa dualidad se pasa en una casa, ¿sí? En un Qué hogar. bonito. Qué bonito. Muy lindo, muy linda explicación, Tarek. Muy boa. Déjame contarte, Jaime, que tus seguidores están ahí con nosotros. Ricardo Escandón, Shabbat Shalom Javerim. Rabino Jaime Casas, una persona encantadora, siempre lo sigo en las redes sociales, sobre todo en Makom Sefarad. Rosa Cavalcanche, Shabbat Shalom. Bernadette Pacheco también manda Shabbat Shalom. Ahí están las personas participando también y opinando. Envíen también sus comentarios y sus pensamientos en el chat que enriquecen este debate. Jaime, hablábamos de la dualidad y hablamos de la familia. Yo tengo una teoría sobre conflicto árabe-israelense. Uh-huh.
E a minha teoria é que o conflito árabe-israelense começou aqui, começou nesta luta, nestas brigas familiares que, bom, ficam na consciência de uma família, ficam no registro da memória de uma família, e as gerações vão passando, mas todo mundo se lembra que os irmãos, os tios, os primos, os avós, os bisavós brigaram, então, por uma questão histórica, devem continuar brigando. ¿Qué opinas de esta minha teoría? ¿Se aplica o Bueno, no? tu teoría es una teoría muy rabínica. Muy rabínica. Toda la tradición rabínica ve a Esaú y a los descendientes de Esaú en numerosos enemigos que en la historia ha tenido el pueblo judío. A Amán, a los romanos, todos estos se interpretan que son descendientes de Esaú. A mí lo que me parece interesante, o sea, lo que me pediría a la gente que compre esta teoría, que me parece, bueno, pues una teoría muy interesante, es lo bonito, lo bello de esta teoría es no olvidar que el enemigo, aunque sea tu enemigo, es tu hermano. Es decir, nunca deshumanizar a tu enemigo. E incluso en los momentos de mayor conflicto, no perder de vista la dignidad también que tiene tu enemigo, la dignidad de ser humano y la dignidad de ser hermano. Entonces, yo pienso que si comprendiésemos nuestros conflictos desde el punto de vista de ante todo somos hermanos, sería mucho más fácil en ocasiones encontrar soluciones. Yo puedo tener un conflicto con un vecino y dejar de hablarle para siempre. Pero es mucho más difícil dejar de hablar a un hermano. Tú sabes Cuando que los problemas entre hermanos son iguales o peores que entre vecinos, pero uno pone un especial esfuerzo por superarlo porque es tu hermano. Y eso nunca lo deberíamos olvidar. esta frase llega em um momento muito particular aqui da história da nossa cidade e da história do Brasil. Porto Alegre está comocionada porque há 2 dias atrás um jovem negro foi assassinado num supermercado aqui da cidade. Poderíamos dizer que aconteceu exatamente o mesmo que com George Floyd, aqui a 10 minutos da nossa casa, num supermercado que todo mundo vai e compra. E estamos tentando entender o que aconteceu entre nós. Justamente ontem, ayer, se celebró el Día de la Conciencia Negra y fue Sí. un negro el que fue asesinado en una historia que nos parece haber traído las calles de Minneapolis para dentro de Porto Alegre, porque fue asesinado este hombre de 40 años, Joan Alberto Freitas, de la misma forma como George Floyd, unos agentes de seguridad que se le pararon encima y lo asfixiaron hasta la muerte y la gente lo filmó. Y ayer se produjeron desmanes y no sabemos cómo va a continuar esta historia, pero lo que quiero rescatar es justamente lo que acabas de decir, cuán importante es ver que mismo que el otro, siendo diferente, es mi hermano. Y mismo que tenga diferencias, debo tratarlo como mi hermano para poder encontrar una solución. Desde o momento que eu acho que aquele que pensa diferente, que é diferente, seja pela cor, pela pele, pelo sexo, é meu inimigo, então não vou conseguir resolver nada. Eu tenho que ver no outro o lado humano e deixar de lado as outras diferenças. Então, me parece que tu frase, especialmente para nuestro público que está muy sensible, ayer fue un Shabbat, empezamos un Shabbat muy triste por todo lo que estaba pasando en el mismo horario que estábamos rezando. Todo Brasil, en toda la cadena de supermercados Carrefour se prendió fuego o había batallas, había peleas, había gases
lacrimogenio, etc. Y poder traer esto es aquello que nos hablamos antes de encontrarnos en este espacio, es ver qué la Torá nos enseña o qué la Torá nos enseña que nos faz bien para los nuestros días. El mensaje de la Torá, cuando tiene peso también para nuestros días, es ahí donde tiene sentido. No es un libro, como siempre digo, no es un libro que está en el armario, en el Arona Kodesh, y que de vez en cuando ¿sí? Lo sacamos, lo paseamos, lo besamos y vuelve. Lo leemos y vuelve. No, es ver qué de aquello que leemos de la Torá podemos aplicar y podemos entender para nuestros días. El odio. ¿Llegaron a odiarse Esav y Jacob o no? ¿Cómo es ese odio? ¿Es un odio eh, que dura para siempre? ¿Cuánto puede durar el odio? Yo creo que analizando esta parashá y después más tarde cuando estudiamos el reencuentro también de los dos hermanos, yo creo que no hay odio, hay desconfianza. Y es una desconfianza que tiene probablemente su origen en que realmente no se conocen. ¿Cuántas veces hay hermanos y familias que hay una falta de comunicación, de empatía y vivimos en la misma casa, en el mismo techo y no nos conocemos? Yo creo que no hay odio, hay un miedo y hay un miedo que lo origina la desconfianza y esto a su vez lo origina el que son dos perfectos desconocidos, a pesar de ser mellizos. Algunos comentarios que llegan para nos. Abela Weiss Vilordo dice: gran sabiduría, Rabino Jaim. Gracias por sus comentarios. Shabbat Shalom. Eliane Alves da Costa dice: a preferência da mãe por um filho é questão de afinidade. Filho é um ser humano com suas características. A nossa querida Bertinha Rottenberg dice: cada filho tem a sua individualidade e os pais têm que respeitar. Estas son Bueno. algunos comentarios. Yo consigo ver apenas sus últimos comentarios. Ya hay más de 40 comentarios, pero consigo apenas ver los últimos que aparecen en la página. Tarik, Sí, ¿qué tocó en sí esta para allá? A ver, ¿qué está ahí en la cabeza? no momento, eu estava pensando como a Torá um pouco é uma história sobre irmãos, hermanos. Começa com, podemos falar do Isaac e Ismael, depois Esav e Yaakov, depois o Bnei Israel, os filhos de Israel. Caín y Abel antes, E también. Caim e Abel antes também. Ó, já para mais, são mais. E ainda Moshe, Aaron, Miriam, né? Então, as histórias desses hermanos assim moldam, criam a história de Israel e das relações que eles criam. E cada uma dessas acaba trazendo uma realidade sobre alguma ética particular, sobre a relação deles, que permite isso, descobrir entre nós. Os conflitos. Muy bien, muy bien. Jaime, después quiero que me convenzas a Tarik a que continúe a estudiar rabinato. ¿Tá? Lo estoy persiguiendo ya hace varios años, todavía no lo he conseguido, quién sabe desde España lo convences a él. ¿Tá? Pero vos viste la pasta que tiene Tarik para... Sí, bueno, eso lo puedo decir desde la... Porque además era muy joven, Tariq es mucho más joven que yo, pero en Río era aún mucho más joven y ya me pareció una persona de una sensibilidad espiritual muy, muy, muy fuerte. Ahora, no voy a ser yo el que intente convencerte para ser rabino. Creo que es algo que hay que pensarlo muy bien. Es muy bello poder servir a la comunidad y es muy duro también. Falemos un poquinho do lugar da bênção, da bendición. Cambió un poco el lugar de la espiritualidad de padres a la hora de bendecir a sus hijos.
Es algo que en nuestras comunidades hemos perdido, es algo que deberíamos nosotros como rabinos intentar divulgar y pedirle a la gente que tome la debida conciencia de cuán importante es que padres bendigan a sus hijos. Lo hacemos en Rosh Hashanah, lo hacemos en Yom Kippur. Conseguimos repasar la importancia que tiene bendecir al hijo a cada Shabbat, a cada momento importante de la vida. Aquí nos vemos que Yitzhak bendice a Jacob como símbolo también de, bueno, ahora es contigo, ahora tú continúas. ¿Qué lugar ocupa la bendición de padres a hijos en nuestra tradición moderna? Bueno, yo creo que en nuestro primer mundo del siglo XXI es cierto que en su manera de hablar se está secularizando profundamente. Yo cuando a veces en España veo amigos míos que son gente que emigró de países de Latinoamérica y cuando se despiden de mí me dicen bendiciones. Me parece algo tan bello que alguien se despida de ti y te desee una bendición. Yo creo que el lenguaje es algo que nos acompaña en nuestro día a día. Y yo creo profundamente en una espiritualidad de lo pequeño, del día a día. Las bendiciones son pequeñísimas oraciones que no nos quitan nada de tiempo y que crean un espacio sagrado en la realidad pequeñita de cada día. Entonces, la bendición de los padres para los hijos, las bendiciones de la comida, la bendición de en el judaísmo para el arco iris, para todo hay una bendición. Me parece una manera muy bella de tener presente la Shejinah en este caso, en nuestras relaciones familiares, ¿no? Yo suelo comentar a mis congregantes en la comunidad, les digo que la palabra verajá comparte raíz con la palabra berej, que significa rodilla. Y igual que necesita, no sé si la rodilla, como se dice en portugués, si la gente habrá entendido. Joelho, Joelho. Bueno, pues igual que necesitamos la rodilla para flexionar las piernas y caminar y avanzar, necesitamos las bendiciones para avanzar. Entonces yo creo que cuando un padre, una madre bendice a sus hijos, es una manera preciosa de desearles que avancen, que sigan creciendo. Y es una manera preciosa de traer la espiritualidad a un momento ordinario de la vida de todos los días. Uma das partes mais bonitas e mais emotivas dentro da cerimônia de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah é quando convido os pais a abençoar os seus filhos, ¿sí? Quando cobrimos os filhos com o talit e os pais les abençoam. Acho que no resgate, ¿por qué estou trazendo aqui a questão da Brajá? Porque temos todo aqui nesta paraxá a questão da Brajá como un factor preponderante e importante, no apenas de repasar a primogenitura o reafirmar a primogenitura, mas também entendo a Brajá como algo también desde un lado, ¿sí?, amoroso. No es apenas material, es también un lado que envolve sentimentos, querer y desejar que o outro, ¿sí?, que teu próximo, que teu filho, possa continuar sendo como eram os nossos antepassados e tenham o sucesso dos nossos antepassados, que possam continuar cuidando da nossa tradição, que possam continuar cuidando da nossa religiosidade, dos nossos costumes, pedir que os filhos sejam como Efraim e Menashe, pedir que as mulheres sejam como Sara, Rivka, Rachel e Lea, é algo muito forte, é algo que nos faz pertencer a um grupo. Antes falávamos da importância de Am na sua grande interpretação, e acho que nesse momento o que eu sinto é que há uma cadena que se va uniendo un eslabón con otro. En ese momento que el padre bendice a su hijo, a su hija, están agregando una corriente a esa cadena. Es en ese momento que estamos dando continuidad. Y eso se da a través de la braja.
Es justamente ponerle más un eslabón. Bueno, la continuidad judía que todo el mundo habla. eh, no es teoría, es práctica. Es ese momento de la brajá que se transforma en práctica, que podemos tocar lo que es continuidad. Cuando un padre le entrega la Torá a su hijo en el día del Bar Mitzvah, lo está también bendiciendo y le está diciendo que siga. Um, vamos a hablar un poquito aquí de los engaños, de los engaños. ¿Sí? Antes hablabas de esa dualidad, a Kol Jacob, Yadayim Yedei Esav, la voz es la voz de Jacob, las manos son las manos de Esav. ¿Se puede engañar a un padre? Pregunta simple, así, así. A mí me gustó mucho el comentario, uno de los comentaristas, cuando hablan de la voz de Jacob. No es tanto una cuestión de que la tonalidad fuera diferente, sino que la manera de hablar. Que era una manera de hablar un poco más refinada, más educada. Y yo creo que en ese sentido no logra engañarlo. Él se da cuenta. Lo que sí es cierto es que no podemos olvidar, aquí hay un aspecto muy interesante también, volviendo al tema de la dualidad. En ese momento del engaño nos encontramos a un Isaac envejecido que está ciego. Yo creo que esa ceguera tiene ahí un simbolismo también muy interesante. A lo mejor no es una ceguera tan física, sino como una ceguera de un poco de no ser capaz, o sea, decimos que el amor es ciego, ¿no? De no ser capaz de ver la realidad que tiene delante suya, mientras que Rebeca, sí, ella sí tiene claro la realidad y las cualidades de uno y de otro hijo, ¿no? Y quién debe suceder. Pero nos encontramos a un Isaac ciego, o sea, no es tanto que le engañen, sino que yo creo que Isaac en ese sentido es incapaz de ver. Y aún así, yo creo que él es consciente de lo que está, que algo no va bien ahí en ese episodio, de que algo no está funcionando. También le dice, oye, has vuelto muy pronto de cazar. Yo te mandé a cazar y yo que tengo una casita en el campo aquí cerca en Andalucía y cuando salen los cazadores por la mañana, salen a las 6 de la mañana y no vuelven hasta las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué haces, hijo mío, que has vuelto tan...? Él ya se da cuenta ahí que algo no marcha bien. ¿Qué es lo que cazan en Andalucía? Bueno, hay de todo. Tenemos caza mayor, ciervos, jabalíes y esto, o la caza en este sentido en mi pueblo, en la zona del más cercana al pueblo, son liebres, perdices, faisanes, pues, más pequeñas. No porque hay que ir al monte para que se caza animales más grandes. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro encuentro, pero me gustaría que hablemos un poco de Itzhak. Itzhak en su ceguera, pero mismo sin poder que nada, ¿sí? Cuando la persona está llegando al final de sus días, no consigue ver, también ese es un señal literario de la Torá para mostrar que está próximo a la muerte. La pregunta es, internamente, Itzhak, no sé, se desprende, entiendo, el texto me transmite que Itzhak sabía perfectamente a quién le estaba dando la bendición. Sí. Ahí nos vemos que realmente toda la teoría de preferencias del inicio cae, ¿o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que no es una cuestión, ya que estamos antes que terminemos, porque Sí. precisamente es un mensaje que quiero transmitir. Efectivamente, no es una cuestión de preferencia, es una cuestión de elección. Fijaos, si habéis fijado en el hebreo, para la palabra primogenitura, Bejorá, comparte raíz con bajar, con elegir. Es decir, es muy interesante porque una primogenitura no se elige. Es decir, en una familia real el heredero es el varón mayor. No es una cuestión, no es una monarquía electiva, ¿no? No, hay unas normas muy claras en quién es el primogénito. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que en hebreo utilicemos una palabra como Bejorá para algo que en el fondo no es una elección. El mayor es el mayor y es el heredero.
Entonces, esta historia en el fondo lo que nos está hablando es de elecciones. Y termino con una cosa que para mí es muy importante y que hablo siempre con mis estudiantes para la Bat Mitzvah. Para mí el judaísmo, y antes también, Rabbi Gershon, tú lo decías cuando hablabas también de la transmisión, la Bar Mitzvah, finalmente el judaísmo siempre es una elección. O sea, ver el judaísmo como algo pasivo, simplemente como una cuestión de nacimiento, nos lleva a vivir un judaísmo en el que, claro, yo ya soy judío, parece que no tengo que hacer nada. No, cada día nos levantamos, cada día tenemos que tomar una elección de conforme a qué valores vamos a vivir. Y eso es lo que nos hace ser dignos sucesores de los valores de nuestros padres. No es el hecho de ser mayor, menor, de ser Cohen, Levi, Israel, converso, no. Es cuando nos levantamos cada mañana, ¿qué elección hacemos? Y ese es el mensaje que yo también quería transmitir, que me parece por lo menos importante. Que não há um destino, sí, definitivo. Bueno, esto Maimónides lo habla muy claro, ¿no? Él llama necios a aquellos que piensen que uno puede ser malo por naturaleza. Cuando leemos las leyes de Teshuvah, del Hot Teshuvah de Maimónides, dice, no existe el malo por naturaleza. E outra coisa, sim, outra coisa é que, como hablabas de la Bejorá, ou seja, a primogenitura, Bejorá é a mesma palavra, se escreve da mesma maneira que Brachá, só que inverte Kef e Uresh. Então, é como se a Brachá e a Bechorá tivessem trocado, cambiado de lugar, nesse caso. Então, a gente vê que existe uma mudança também nas palavras. Muy bueno. Tenemos ahí un parshan fantástico. Dejen ver aquí lo que el público nos dice. Obrigado, Rabino Casas y querido Tarek, por habilitar y enriquecer en nuestro estudio de Parashá. A Bernardeschi Pacheco dice que enriquecedores momentos, grandes depoimentos de todos. Esta reflexión del Rabino Gershon y del Rabino Casas es muy buena. La Torá es una escritura orgánica y viva que siempre nos sorprende por su relevancia. Y aprender de todos, que todos somos hermanos, es que nos olvidamos de que somos de la misma raza humana y nuestras diferencias están solo en la percepción, en cómo sentimos las mismas emociones, apenas por eso. Pero también somos irracionales, todavía primitivos, todavía no hemos evolucionado lo suficiente como para amar a nuestro hermano de manera diferente. Creo que Dios nos hace confrontar nuestra propia imperfección. Si no amas a tu hermano, es porque todavía no te amas lo suficiente. Creo que este es el aprendizaje diario que Dios quiere que aprendamos. Este comentario es de Katia de César. Otros comentarios ali que aparecem. Os estudos de hoje nos mostra, esto aqui é Marvi Lordo, os estudos de hoje nos mostra como temos que aprender sobre a Torá para um bom entendimento de vida e a relação com os nossos irmãos da humanidade. A Priscila Meira disse como é bom começar o dia com Parashat Shavua, grata a todos. Obrigado a ti, Priscila. Já voltarás a cantar conosco, Priscila, mas agora que estamos aí com nossos convidados de fora, então temos um espaço mais reduzido para a parte musical, mas voltaremos em breve com essa parte musical. A nossa querida Ieda Nudelman dice, muchas gracias. Realmente as pessoas estão muy engajadas. Son apenas algunos, 2 comentarios que consigo ver, mas después irás a entrar tranquilo, Jaime, a la página de Facebook para continuar viendo las opiniones de nuestro querido público. Y lo importante que este espacio, yo lo llamo esto un header virtual, siempre era el header en Europa, en el shtetl. Ahora volvimos al header, pero hoy es virtual. Entonces estamos entre nosotros, en nuestra casa, en ese espacio nuestro pequeño, pero lo abrimos a todos. Y eso es lo fantástico de este siglo XXI, poder estar en el header, pero virtual.
¿Volvés a la siesta después, ahora cuando terminamos la No parashá? sé, yo creo que estoy tan feliz y tan contento que me va a costar trabajo hacer la siesta. No, estoy como muy excitado, entonces Pero, me parece que me voy a poner a estudiar algo, no creo que sea capaz de hacer la siesta porque estoy muy feliz, de verdad. qué bueno, Muy, nosotros, muy contento. nosotros más todavía estamos felices por tenerte. Quería mucho que la gente te conozca, realmente. Muchísimas gracias. Es tan lindo poder, ya que estamos en esa aldea global que falaba tanto Marshall McLuhan, esa aldea global que hace que lo que pasa en un lugar lo Cierto. sepamos inmediatamente. Hoy compartimos, estamos sentados en este lugar común, Tarek en su casa, yo aquí en la Cibra, en la comunidad, tú en tu casa en Córdoba, en España. Estamos con diferencia de horario, son las 3 de la tarde, 3 y 5 allí, son las 11 de la mañana y 5 aquí. Y lo más importante, que esto queda grabado. Y una vez que quedó grabado en nuestra página, la gente entra, lo ve, lo estudia cuando quiere y se enriquecen. Y eso es algo que también nos hace muy bien y nos pone muy felices. Poder Bueno, eh, espalear, poder distribuir la palabra de Torah para todas partes y algo que nos engrandece como rabinos en nuestra tarea de poder llevar la Torah. Sí, salió esta palabra de Jerusalén, que Mitzion Teitze Torah Dvar Hashem ujú, Jerusalén, pero desde Córdoba, desde la tierra del Rambam, lo seguimos así espaleando claro. desde Porto Alegre. Y bueno, y así Es que al estamos. final la Torah está donde estamos nosotros. Veo que tenéis una citación de Pirkei Avot allí en la sinagoga. Sí. Y precisamente Pirkei Avot dice también, cuando un grupo de personas se reúne a estudiar Torah, allí está la presencia de la Shejina con ellos. Luego, en cierto modo, lo que hemos hecho ahora mismo es recrear un pequeño Sinaí en esta conversación. Luego, la Torah está allá donde nuestros corazones y nuestras vidas están. Y en este tiempo virtual entendemos mejor lo que significa transformar nuestros hogares en templos. Cuando realmente honramos a Dios, honramos al prójimo, estudiamos Torah, no precisamos estar dentro de la sinagoga porque cada casa se transforma Efectivamente. en un templo. Essa- Tarek Mates, Não, Teixeira, outra mucho coisa, sim. cuidado, querido, por estar Graças. aquí Obrigado. conmigo. Obrigado a todos. Tá? A todos. Rabino Jaime Casas, qué honra gigante tú nos dio en compartilhar Es un placer compartido. a Torá. Gershon, Fala, outro, querido. algum dia, Jaime tiene que invitarlo a hablar un poquito de Marruecos, España, esta España. relación, la Encontraremos el momento. Keilah, Yo ¿sí? ya le dije a Jaime yo ya falei para Jaime en outro momento, nós temos as aulas de Shorashim nas segundas-feiras à noite, para convidar ele para que venha a falar especificamente do judaísmo sefaradita. Nós estudamos, para nós é o estudo uma questão teórica, para ele é uma questão prática, é apaixonado, ele é sefaradita, então que possa contar um pouco melhor. O problema do Shorashim e do Haim, Horario. que nosso curso é às 7 da noite, para ele já é meia-noite. Bueno, Então, podemos buscar un día. lo dejamos sin siesta hoy y lo vamos a dejar sin dormir otro día. Un gran placer. Shabbat Shalom Mevorach para Shabbat ti, Shalom. Shalom y para, cuídense mucho. para Tarek y para todos aquellos que nos acompañaron. Obrigado, a disfrutar do Shabbat. Tá? Un abrazo grande a todos. Obrigado mesmo. Shabbat Shalom. Bye. Bye, Shabbat bye. Shalom.